Hola, mis queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a este mundo mágico de la química. Quien les habla es la maestra Isabeth Cruz. Hoy veremos el tema de soluciones, sus propiedades y sus características. Con quinto de secundaria, química. Empecemos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea entre el soluto y el solvente. Ahora verificaremos cuál es el soluto. Aquí tenemos una sustancia en estado sólido, nuestro soluto, y nuestro solvente será el agua. Ahora podremos tener nuestra disolución. Ingresamos lo que es nuestra sustancia, que llegaría a ser el soluto, y con la ayuda de nuestra varilla vamos a disolver lo que llegaría a ser nuestra disolución, también llamada solución. Ahí tenemos nuestro frasquito de naranja. Aquí podemos verificar nuestra mezcla homogénea, ya que se puede mezclar nuestro soluto y nuestro solvente. Y podemos de esa manera verificar nuestra sustancia, que llegaría a ser nuestra solución. Ahora también podemos diferenciar la mezcla heterogénea a diferencia de la mezcla homogénea. Por ejemplo, aquí tengo unos cereales que podemos desayunar una mañana y aquí nuestro yogur. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a diferenciar entre estas mezclas. Aquí tenemos nuestros cereales y ingresamos nuestro yogur. En nuestra mezcla heterogénea, como ustedes pueden verificar, mis queridos estudiantes, aquí tenemos el soluto y el solvente, pero los cuales sí se pueden separar. Ahora, la diferencia, ¿dónde está entre la mezcla homogénea? La mezcla homogénea, el soluto ya no lo puedo separar del solvente, como ustedes pueden verificar aquí en nuestro juguito de naranja. Mientras tanto, aquí sí lo puedo separar. Ahí está la diferencia entre nuestra mezcla homogénea y nuestra heterogénea. Ahora vamos a verificar y vamos a ver nuestra pequeña animación para que ustedes puedan comprender mucho mejor algunos conceptos generales que se tiene acerca de las soluciones. Las mezclas en las que podemos distinguir sus componentes y estos se pueden separar en métodos sencillos como colándola se llaman mezclas heterogéneas. Y aquellas en las que no se diferencian las sustancias que las forman y no son fáciles de separar se denominan mezclas homogéneas. Las disoluciones, que son del tema que hablaremos hoy, son las mezclas homogéneas específicamente. Antes de empezar con nuestros experimentos, vamos a conocer los componentes de una disolución. Las disoluciones tienen dos o más componentes en las que se encuentra en mayor cantidad y es al que le llamaremos solvente o disolvente. Y el que está presente en menor proporción es el soluto. Existe una sustancia a la que se llama disolvente universal, por lo que está presente en muchísimas disoluciones. ¿Te imaginas cuál es? Seguro que lo has adivinado. Se trata del agua. Otras sustancias también pueden ser disolventes como el alcohol y el aceite. Pero no todos los solventes son líquidos, como tampoco son los solutos. De hecho, podemos encontrar disoluciones en los diferentes estados de la materia. De líquido a líquido, como las bebidas alcohólicas en las que el alcohol se disuelve en agua. De gas en líquido, como el agua con agua o refrescos gaseosos de sólido en líquido. El agua con azúcar o también en el café. También nos sirve como ejemplo las pastillas efervescentes. De un gas en otro gas como el aire, que está formado por muchos gases distintos, pero el que se lleva el premio es el nitrógeno. Como se encuentra en mayor proporción, lo consideramos el disolvente de otros gases presentes en el aire como el oxígeno o el dióxido de carbono. Aunque menos frecuentes, hay disoluciones de gas en sólido, de sólido en gas. En la cocina podemos encontrar habitualmente una disolución de líquido en gas. Se trata del vapor de agua que se desprende de los lisos y que se disuelve en el aire. Nos faltaría mencionar las disoluciones de sólido en sólido. Parece un poco complicado, ¿verdad?
Las más frecuentes son las aleaciones de metales. Se trata de mezclas de diferentes metales para obtener uno nuevo, como el bronce, que resulta de una disolución de otros dos elementos, el cobre y el estaño. ¿Y cómo se las arreglan para mezclar dos sustancias tan duras? Y ahora empezaremos con nuestros experimentos. Aquí tendremos un lingote de chocolate. Ahora vamos a hacer una simulación de cómo crear una aleación de sustancias sólidas. Aquí tenemos el azúcar, la mantequilla y el chocolate. Podemos mezclar, incluso rallar el chocolate e intentar disolver la mantequilla. Es imposible disolverlos. ¿Qué crees que deberíamos de hacer? Lo has adivinado, aplicarles calor. Mezclamos los ingredientes y calentamos la mezcla en el microondas o en la cocina utilizando algunos utensilios y podemos lograrlo. De esta manera se funden, es decir, conseguimos una mezcla líquida y homogénea. En este caso, una crema de chocolate. No podemos colarlo ni distinguir sus componentes. Ahora lo echamos en un molde, puede ser un tupper o una cubetera de hielo, y lo dejamos enfriar. Al hacerlo, la disolución se solidificará, convertida en algo nuevo, un lingote de bombón de chocolate, como más sabroso que sus tres componentes por separado. Con los metales pasa igual, se funden en altas temperaturas y al enfriarse conseguiremos una aleación, un nuevo metal producto de la disolución, con lo que se consiguen mejores características de los metales, que se forman más duros, más flexibles, más resistentes a la corrosión. Pero hay que reconocer que nuestra solución aquí ya hecha está más rica y la podemos probar. Aquí tenemos el experimento número 2, con mucho salero. Ahora veremos algunas maneras de acelerar una disolución. Para ello necesitamos 3 vasos con la misma cantidad de agua, en los que echaremos una cucharada de sal. Al vaso número 1 no le haremos nada. Dejaremos que la sal se disuelva por sí mismo. Esta tardará un buen rato. ¿Qué haremos para acelerar las otras? Lo primero que se nos ocurre es agitar con una cucharilla, ¿verdad? De esa manera facilitaremos el proceso. ¿Y cuál es la razón al disolver con una cucharilla? Obligamos a las partículas de agua y de sal a entrar en contacto más directo. Antes, toda la sal estaba por debajo. Al agitar conseguiremos que todas las partículas interactúen con más intensidad. Eso quiere decir que se unen más fácilmente que cuando las moléculas están en reposo. Todos hemos visto cómo el agua al hervir se mueve, provocando burbujas que ascienden hacia la superficie y se evaporan. Ese movimiento es el producto del calor. Al movimiento de las partículas de agua y sal, las llamaremos moléculas, así como el caso anterior. Entra en contacto entre sí formando enlaces. De esta manera se facilitan las uniones y se favorece las disoluciones. Ahora veremos el experimento número 3. Vamos a ver qué sucede cuando exponemos al calor o al frío en 2 líquidos. Empezamos por el calor. La primera jarra contiene agua y la segunda agua con sal. Calentamos el agua y vamos a esperar que hierva y medimos el tiempo que tarda en hacerlo. Hacemos lo mismo con la disolución. Como verás, en este caso se tarda algo más en llegar a la ebullición. Ahora se utilizará un termómetro para ayudarnos a comprender lo que está sucediendo y introduciremos a la cazuela cuando el agua esté hirviendo. Donde solo tenemos el agua, vemos que hierve, como todos sabemos, a 100 grados centígrados. En cambio, en la segunda, la disolución con la sal necesita alcanzar más temperatura para llegar a la ebullición. Por eso tarda más. Necesita que la temperatura sea más elevada y esto lleva un poco más de tiempo. De todo esto, deducimos que el punto de ebullición aumenta en las disoluciones. Es decir, que necesita más calor.
Vamos a tratar de explicar con un ejemplo esto. Cuando tenemos más calor, no queremos estar pegados a los demás. Esto es un claro ejemplo de las disoluciones. Las moléculas de agua y sal están unidas en una disolución. Es como si estuvieran agarradas entre sí. El calor provoca este tipo de movimiento de las partículas. Por eso necesitan energía, que llegaría a ser el calor. Ahora comprobaremos qué sucede con el punto de congelación. Tomamos 2 vasos de agua en el que tiene gomita azul. Hemos disuelto sal y lo llevaremos al congelador. A las 4 horas abrimos otra vez el congelador. Como ves, el agua ya se congeló. En cambio, la disolución está líquida. Esto significa que la disolución necesita más tiempo para congelarse. Y si necesita más tiempo para congelarse, esto quiere decir que requiere una temperatura más baja. Y lo vamos a comprobar. El hielo de vaso de agua está a 0 grados centígrados. Y eso es el punto de congelación. Vamos a ver lo que pasa con la disolución. Además de no estar completamente sólida, verás que tenemos una temperatura mucho más baja, a 11 grados bajo cero, y aún no se acaba de congelar. Te explicaremos con un ejemplo facilito. Cuando tenemos frío, una manera más fácil de conservar el calor es acercándonos y abrazándonos. ¿Qué es más fácil? ¿Disolver el cacao en leche fría o en agua caliente que llegaría a ser nuestra leche? En caliente, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Mis queridos estudiantes, espero que se haya comprendido de manera efectiva el tema de soluciones, sus propiedades y sus características. Y si tienen alguna duda, consulten en sus textos de aprendizajes. Y no se olviden de visitar a nuestra página de Educa Bolivia y darle un like. ¡Hasta la próxima! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.